Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Les dijimos hace ya unos años que vendrían unos tiempos que nada sería y nada se parecería a lo que conocíamos. ¿Vamos tomando conciencia o no? ¿O aún estáis inmersos en esta Matrix holográfica? Vamos a ver si extraemos a Xavi Neo Matrix para que nos explique qué está sucediendo. Y lo saludamos, Xavi Cerro, nuestro informático y químico por excelencia, colaborador de Sapiens. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Pediros disculpas por la semana pasada que no pude estar con vosotros. Un incidente en mi empresa requería mi atención y como capitán de barco a veces tengo otras obligaciones, pero contento de poder estar yo otra vez con vosotros y poder compartir con vosotros estas ideas locas que me vienen a la cabeza a veces. Que aparte es curioso porque después de tantos años, Xavi, las personas se acostumbran a oír unas voces de unas personas con sus nombres y apellidos explicando determinados temas y el día que faltas por lo que sea, caray, surgen mil preguntas, que si esto, que si lo otro, que si tal, que igual, y a veces pues nada más lejos de la realidad que hay que defender pues unos intereses empresariales de la empresa de informática que llevas. No sucede nada, gracias por tus disculpas, pero absolutamente estás disculpado. Xavi, tenemos dos temas madre hoy que tratar. Uno va, que lo dejamos para el final, de el aspecto militar y otro de el mundo digital, ¿verdad? Sí, hoy os quería aproximar una cuestión. Sigo un poquito mi línea, ¿no? De que pienso de que todos tenemos que hacer introspección, que tenemos que crearnos una opinión muy definida sobre los temas sociales y los temas que nos toca vivir, ¿no? Y un poquito en ese sentido, pues hoy os traigo una serie de ideas que me vienen a la cabeza, que viene un poquito un poco a la consecuencia, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con el tema de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis sanitaria, no me voy a poner a discutir si hay quien se la cree, quien si no se la cree, si es exagerada. Creo que eso es un tema ya más que manido y del que mucha gente ha hablado, pero hay un tema colateral, digamos, una consecuencia. Ha servido de catalizador toda esta crisis sanitaria para hacer unos cambios sociales de los cuales os quiero hablar hoy. Básicamente que sería un poquito que hagamos una reflexión sobre nuestros políticos, sobre los gobiernos que tenemos y sobre cómo nos roban las libertades continuamente y cómo intentan de forma, digamos, descarada, a veces ocultándose, a veces no, controlar todos los aspectos de la sociedad que para ellos pueden ser relevantes, ya sea porque o hay interés monetario, político o de opinión, como es el caso de Internet, ¿no? Entonces, un poquito lo que os quiero aproximar es un poquito reflexiones sobre este tema. O sea que estaríamos hablando de geopolítica social, incluso económica. Sí, más bien eso es si lo miráramos históricamente, voy a intentar haceros un símil, espero no ser demasiado pueril, pero un símil que llegue un poquito a dar un punto de partida sobre la comparación que quiero hacer hoy. Érase una vez, en tiempos anteriores, un señor que vivía en un edificio de piedra con torres muy altas y unos señores que podía tener a sueldo que repartían joyas porque tenían espadas, escudos y estas cosas, ¿no? Otra serie de desgraciados que tenían que labrar la tierra, fuera suya o no, pues digamos que utilizaban sus carretas para ir para arriba y para abajo y para poder vender los 4 melones o las 7 cabras que tenían para poder subsistir. El señor feudal, como tío explotador que es por naturaleza, como perteneciente a esta casta de explotadores inmortales que seguimos sufriendo en nuestra sociedad desde que el tiempo es tiempo, dijo: ¿qué leches? Le voy a cobrar por pasar el puente. O si quiere entrar en mi ciudad, en mi castillo, le voy a cobrar venda o no venda sus mercancías. Y yo me forro. Obviamente, ya el sistema medieval, pues os pongo este símil, ¿no? Los señores feudales o los mercados de las grandes ciudades cobraban a los mercaderes por entrar las mercancías en la ciudad, no por venderlas, por entrarlas, por si las ven. Es decir, inventan los impuestos, ¿vale? La crisis sanitaria, ya dejo aquí la historieta medieval, ya de aquí, obviamente ya sabéis lo que pasaba. ¿Qué pasa hoy día? Vamos a trasladar esto al siglo XXI, al que a nosotros nos toca vivir, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? Al menos en nuestra región, nosotros, para todos los que nos oís allá en los mares, en Andorra, pues obviamente las noticias de Francia y España son prácticamente noticias locales, ¿vale?
se ha mandado un revuelo muy grande porque unos cuantos influencers o youtubers se han venido a Andorra para pagar menos impuestos. Esto es una noticia que ahora las cadenas informativas o desinformativas de España tienen en el candelero como noticia importante. ¿Vale? Que 4 chavales que se ganan la vida allí contando sus cositas en internet porque hay gente que les quiere escuchar, se han venido a un sitio donde pagan menos impuestos. Y eso parece ser que es un grave problema. Bueno, pagan menos impuestos y dicen también que gozan de más seguridad, porque parece ser que algunos de ellos incluso habían recibido agresiones. Bueno, está claro, para quien no conozca nuestro pequeño principado, que viviendo como vivimos en el corazón de Europa, vivimos en una utopía de seguridad ciudadana. Es decir, no exagero si os digo a todos nuestros oyentes que en este país tú te dejas las llaves de la moto puestas en el contacto y nadie te toca la moto. Que tú te dejas el coche con las llaves puestas y si no es porque viene un turista o alguien de fuera, porque tenga esas costumbres, la gente que vivimos aquí no nos da por robar los coches ni coger ese coche que tiene las llaves puestas. Es decir, esto es así, en nuestro país es así. Es cierto que es un país donde quizás vivimos muy desconectados de ciertos ámbitos culturales o no tenemos una oferta cultural muy amplia, pero sí que es verdad que tenemos una seguridad ciudadana donde las bandas callejeras, las drogas en los colegios son desconocidos en nuestro país. Es cierto que es un país donde, y como habitante y ciudadano que soy de este país, pues me gusta vivir en él. Obviamente estas personas, aparte de esto, yo estoy seguro que obviamente el aliciente fundamental más que vivir en un sitio tranquilo era los miles de euros que se ahorran. Pero vamos a ver, me pregunto yo, ¿acaso el señor Amancio Ortega no tiene las fábricas en la India para ahorrarse dinero? ¿Acaso todas las grandes fortunas multimillonarias del planeta no se dedican de forma descarada a evadir fiscalmente todo lo que pueden? Es que cuando un desgraciado que viene de la nada imita a las grandes multinacionales, hay que sacarlo en las noticias. Mirar realmente los datos de cualquier hacienda, de cualquier país, coger Argentina, España, Francia, y mirar lo que evaden las grandes fortunas. ¿Qué pasa? Que esta gente, está claro que tú no sabes quién es detrás del Consejo de Administración de una gran empresa, pero estos señores, como son populares, obviamente a estos señores se les puede censurar. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué os hago esta noticia? Por el hecho de lo que son. Estos señores son influencers. ¿Se ganan la vida? ¿Dónde se ganan la vida? ¿Dónde tienen su oficina? La tienen en Internet. Es decir, estos señores, y no voy a mencionar nombres porque no quiero perjudicar a ninguno de ellos, ¿vale? ¿Y podría emitir sus contenidos estando en España, en Andorra o en Madagascar? Él sube contenidos a la red. Luego hablaremos de quién es la red y de quién pretenden que sea la red. ¿Pero acaso es que este señor tiene la obligación de hacer su trabajo en un lugar concreto? Porque yo entiendo que si tú eres constructor, no puedes construir un edificio en Madrid si tienes a los obreros y el material en Pekín. Pero si este señor le diera por irse a vivir a Noruega, ¿es que acaso no puede seguir haciendo sus programas? ¿Que donde vaya tenga más ventajas fiscales o menos? Bueno, obviamente eso existe desde que el tiempo es tiempo. ¿O por qué creéis que todas las grandes tecnológicas de Europa están en Irlanda? ¿O porque hay tantísimas sociedades en Malta? A ver, y ahora ponemos el foco en esto. Estos señores, además, no son una empresa fantasma, no tienen sociedades pantalla como hacen las grandes empresas que operan y sacan y hacen su fruto de su beneficio dentro de, por ejemplo, de España, del país que podamos mencionar, sino que lo hacen en Internet. Entonces la cuestión es, esta persecución que están subiendo esta gente, ¿vale? Viene porque y aquí entro al tema, ¿vale? Esta crisis sanitaria ha causado una alteración importante o una aceleración, he dicho, ha servido de catalizador para cambiar los dos grandes pilares de nuestra sociedad. Dime, Ferran, si me equivoco, de que a todo el mundo lo que le preocupa es el trabajo y la salud. Dime si hay algo más. En estos momentos es lo más preciado, sin lugar a dudas. Sin pandemia, primero el trabajo, luego la salud, y ahora se ha invertido primero la salud y el trabajo. Pero daros cuenta que todos nuestros políticos, cuando hacen sus mítines, sus campañas, solo se suelen centrar en estos dos temas y todo lo que deriva de ellos, porque parece ser que es lo más importante. Bueno, si me permites, he aquí y ha radicado el fracaso de grandes agrupaciones políticas en las recientes elecciones catalanas porque se han focalizado en estas cuestiones y se han olvidado de realmente lo que tenían que transmitir en una campaña política. Y atacando esto resulta que han salido perjudicados. Ya nos entendemos. Yo
yo estoy de acuerdo con tu reflexión, Fernando, en el sentido de que para mí, como ciudadano, no sé si los demás estaréis de acuerdo conmigo, esos dos pilares, vamos a llamarlo puntales, de que soportan nuestra sociedad, que es el trabajo y la salud, ¿vale? Son muy importantes. Pero hay otro que lo es más para mí, que es la libertad. Que es la libertad de expresión, que es la libertad de opinión, la libertad de agrupación, la libertad de hacer lo que yo haga o quiera hacer sin dañar a nadie. Porque un señor bien alimentado, trabajando 24 horas al día, se llama esclavo. Tienes trabajo y tienes salud, ¿qué más quieres? Chiquillo, ¿para qué quieres libertad? Y esto es lo que está pasando. Esta pandemia, esta crisis sanitaria, ha catalizado, ha acelerado el uso de las tecnologías y de Internet y del teletrabajo en general, llevando a nuestra sociedad a digamos, otra forma de vivir o a entender la vida cotidiana. Ahora a nadie le sorprende teletrabajar en casa, tener que estar, digamos, compartiendo o compaginando tus obligaciones laborales con las personales. Daros cuenta, por ejemplo, que las grandes empresas de Silicon Valley, ahora en vez de ofrecer ping-pong y futbolines y cosas chachis en la oficina, ofrecen psicólogos a sus trabajadores para poder sobrellevar el trabajo en casa. Ahora que dices esto, Xavi, la verdad es que estas empresas punteras, pioneras, vanguardistas, que miran por, evidentemente, porque hayan beneficios para ser los primeros, pero que cuidan muy mucho los trabajadores. Y es lo que dices tú. Al principio cuidaban al trabajador en la oficina, pero ahora viene el otro nivel, suben de escalafón, ¿verdad? Sí, de hecho Spotify es noticia reciente porque sus trabajadores les ha dicho que les va a pagar el sueldo según el nivel de vida norteamericano de San Francisco, que no es precisamente bajo, pero que les da opción a trabajar en cualquier ciudad del mundo de su elección. Es más, si no quieren trabajar en su casa, allá donde residan, Spotify pagará un espacio en las múltiples empresas de coworking que hay ahora, esos pequeños espacios donde básicamente tienes una mesa y compartes una línea de internet para hacer tus cositas, ¿vale? En la ciudad donde decidan vivir, pero les va a seguir pagando según los sueldos de San Francisco. Pero una cosa está clara, y esto lo hablamos ya hace 2 semanas, si un trabajador se va a vivir a Brasil, estará sometido a la legislación y los impuestos de Brasil. Entonces, cuando un trabajador diga, hombre, pues yo me voy a un país con menos tasa impositiva y me quedará más de mi sueldo limpio, y encima, como puede que tengan un nivel de vida más bajo, ACA, ¿vale? Eso significa also known, o sea, conocido como los alemanes en Mallorca, voy a vivir de puta madre. Si vosotros cogéis un sueldo primermundista y os vais a vivir a un país como la India, os aseguro que con un sueldo mileurista que aquí no os da ni para pagar el alquiler, allí os podéis comprar una mansión prácticamente. ¿Este señor está defraudando? ¿Es tan culpable como estos youtubers que se han venido a Andorra para pagar menos? Las grandes tecnológicas están marcando el nuevo camino. Y lo más importante es que acaso hace algo ilegal. Es reprochable que pudiendo yo teletrabajar, pudiera percibir mi sueldo de la empresa donde me contratan y yo decida vivir donde decida vivir. Esas cuestiones, señores, son las que ahora están en el candelero y donde se encuentra el gran problema social. La salud, hemos pasado también, y Fernando, tú que conoces el tema de la salud de muy de cerca, de la visita presencial a prácticamente también la videoconsulta, donde tú le explicas síntomas a un médico y él hace un diagnóstico. Y eso me parece sorprendente. ¿Desde cuándo soy yo médico para saber si lo que me duele es la segunda, la tercera costilla o qué me está pasando? ¿Recuerdas, Xavi, que hace muchos años hablábamos de que de tener la capacidad y la potencia económica de crear lo que serían los primeros doctores barra médicos tecnológicos que con una serie de datos que podías implementar al paciente con la telemedicina pudieras hacer los diagnósticos, los seguimientos, incluso tendrías quizás muchas más bases de datos sobre el paciente para ver, pues bueno, evoluciones. De hecho, los quirófanos ya se están digitalizando poco a poco, porque con una mirada no hace falta que vayas a la ficha ni al ordenador, sino en unas pantallas enormes y ver pues la analítica, la radiografía, la resonancia magnética, lo que sea del paciente a operar, por ejemplo. Esto ya es imparable. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo siguiente será, como ya tiene mucha gente, por ejemplo, obviamente, aunque pueda ser un inconveniente, pero no altera demasiado la vida, todos aquellos pacientes, por ejemplo, de diabetes.
que llevan sus propios controladores del nivel de azúcar encima y que, digamos, se pueden medicar según las necesidades de su organismo del momento. De pasar ahí al que yo tenga un pequeño hardware que me mida el pulso, la tensión y le mande esos datos en tiempo real al médico y al igual me pega un pinchacito, igual que el medidor del azúcar le mande algunos datos básicos, las consultas de los médicos pueden llegar a desaparecer y al final podremos contactar con el médico que queramos, mandarle nuestros datos y nos hace un diagnóstico. Y pasado mañana, en vez de un médico, será una IA. Sin lugar a dudas, porque vamos a poner un ejemplo. En las estaciones espaciales científicas, allí no sube, por ejemplo, una enfermera a pinchar al astronauta científico y baja pues, a la Tierra a dar los tubos para que se haga la analítica correspondiente. Y esto ya está mucho más sofisticado. Pone el dedo, un pinchazo, y allí salen un montón de datos desde tiroides, pruebas hepáticas, renales, etcétera, etcétera. O sea, si lo que está ahora por ahora aún funcionando es porque interesa comercialmente, pero que esto está muy avanzado ya. Bueno, más que nada yo pienso que es una cuestión de costes, es decir, todavía no es rentable. Tenemos que tener claro una cosa, y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Todas las grandes multinacionales y las grandes empresas que ganan dinero les mueve un objetivo común, que es ganar más dinero. Es así de sencillo. Existe una especie de guerra que no es tal, porque todos sabemos que los grandes intereses económicos al final son los que tienen a sueldo a nuestros politicuchos puchinela, estos teleñecos que hacen de políticos en todos los países y que están al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Pero el juego es doble. Por un lado, puede ser que me salga rentable pagarle al político y tenerlo en plan nómina, o directamente utilizar el sistema actual de leyes para evadirme y pues lo típico, ¿no? Sociedades en las Caimán, deslocalizo la fábrica y la mando al tercer mundo, estas cositas, ¿no? Que hacen estos tíos tan patrióticos que son las grandes fortunas de nuestros países, ¿no? Entonces, digamos que siempre es una carrera, ¿no? Del gobierno, porque en el gobierno cabe decir que no todo el que entra está a sueldo de esta gentuza, sino que hay gente pues que seguro que lo intenta hacer por el bien del país y del pueblo, y intenta legislar para intentar barrer para casa. Entonces siempre hay esta especie de pugna donde los gobiernos intentan controlar, restringir, regular todo aquello que pueda dar dinero o poder, mientras que tenemos los grandes intereses comerciales y la gente en general que somos reacios a que nos controlen, que nos regulen y hacer un poquito lo que nos da la gana, ¿vale? Entonces, ¿dónde se ha visto esto? Este paso, digamos, esta transición acelerada hacia lo videotrabajo, videoconsulta, todo a través de Internet, ha acelerado una serie de cuestiones a las cuales nuestros políticos todavía no han reaccionado. Ojo, no han reaccionado de cara a nosotros, porque por debajo, por detrás, y es lo que os quiero decir hoy, si todos consultáis, y yo digo, no voy a generalizar España porque sé que nos oís de muchísimos países, sé que nos oyen desde Canadá hasta Argentina y Australia, o sea, pero todos los... No te olvides de los amigos de Japón, que cada vez hay más. Pues un saludo desde aquí a nuestros amigos de nipones o residentes en Japón. Lo que sí que está claro es que todos los países tienen algo en común. Y es de que de lo que te cuentan en el programa electoral a lo que hacen es una película diferente. Una es una película de Bambi, lo que me cuentas, y luego el otro es una película gore, pero de cuidado. Todos los países están legislando para controlar los medios, para controlar Internet, la ley Mordaza que puso el Partido Popular en España, los de derecha, los malos, y que llegan los partidos de izquierda, los buenos, diciendo la voy a quitar, nada, ni Cristo, no la quitan, la hacen 4 arreglos que están ahí, pero no la han quitado. Tenemos a un señor que por cantar, porque no le gusta la monarquía, algo tan moderno, ay no, que eso es el primer cuento que he contado, lo feudal, bueno, pues al tío lo tienen encerrado, por lo tanto lo de la libertad de expresión queda un poquito en no sé dónde, ¿no? Quiero decir que estas cosas pasan y ellos van controlando. Internet a nosotros nos puede dar la sensación de que es un terreno virgen, una especie del salvaje oeste, ¿vale? Donde cada uno puede hacer lo que quiera. Y la verdad es que no es así. La verdad es que en la Internet visible, ya hemos hablado muchas veces, la diferencia entre la Deep Web, la Dark Web y la Clear Web, podríamos llamar, ¿no? La web clara. Donde nosotros navegamos, donde todos vosotros todos los días con vuestros móviles, con el ordenador, con Google, estáis en lo que sería la Clear Web, ¿no? La web limpia, la web controlada.
la web que está supervisada, y entenderlo así porque es así de real. La Deep Web es esa web que no es que sea mala, simplemente es que es anónima. Y yo os hago ahora un pequeño inciso, vamos a hacer otro pequeño spot. Yo me subo a un taxi, estoy en cualquier ciudad de cualquier lugar del mundo. Me subo a un taxi. Buenos días, señor taxista. Buenos días, señor usuario. Por favor, me dice usted su nombre, su fecha de nacimiento, qué grupo sanguíneo tiene. Y así una retahíla de preguntas. Y yo le contestaría, oiga, que es lo único que quiero es que me lleve aquí a la esquina. ¿Verdad que lo consideraríamos algo absurdo que nos pidieran tanta información para pillar un taxi? Lógicamente. Bueno, puede parecerlo, pero estáis a punto de aceptar que las aerolíneas os pongan un carnet de vacunación como a los perros para poder viajar, cosa que es totalmente ilegal, porque mis datos sanitarios no le interesan a nadie nada más que a mí y a mi médico. Pero estamos a punto de aceptarlo, señores. Estamos a punto de aceptarlo. Hemos alegremente aceptado aplicaciones de radares antibichos. Estamos de acuerdo en que se pueda certificar a quien ha tenido la suerte o la desgracia, obligado o no obligado, de recibir la supermedicina milagrosa antibicho. Pero, señores, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Me pregunto yo. ¿Cómo puede ser que aceptemos estas cosas cuando luego esta cosa tan sencilla como este ejemplo del taxi tendríamos muy claro que no le interesa al señor taxista qué es todo eso que me está preguntando? Sin embargo, navegamos en el Internet común y toda esa información la estamos proporcionando. Pero no solo eso, sino que estamos permitiendo, y todo esto me viene hoy a colación porque he leído un artículo sobre si es legal o no grabar a la policía o cuerpos de seguridad cuando están cometiendo sus acciones. No voy a decir que sistemáticamente sean atropellos, aunque bueno, no podemos olvidar lo del señor Rodney King y que salieron libres, ni podemos olvidar lo que ha pasado últimamente en España. En Leganés, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? De que existen esos abusos y que la ley de nuestro país cercano, en vez de facilitar que un ciudadano pueda denunciar cuando un cuerpo de seguridad actúa de forma ilegal, corrupta, ¿vale? Porque claro, la corrupción es algo extraño y ajeno y foráneo a nuestras democracias, y a todo aquel que ostenta el poder en general, es falta grave grabar a la policía. Ojo, no está prohibido, está permitido en la ley española, y ahora hablamos de España. En cada país, mirároslo y seguro que tenéis webs y foros de aquellos que defienden la libertad digital que os informarán de qué legislación tenéis en vuestro país. En España, por ejemplo, dice que está permitido, pero también se contemplan sanciones por el uso no autorizado que ponga o vulnere la protección, seguridad e intimidad de los agentes. O sea, si tú grabas a un policía dándole de hostias a un señor y tu grabación permite identificar al agente para saber quién es, entonces estás violando su intimidad. Coño, ¿y meterle la porra por el culo al otro no le viola la intimidad? Cuando no... Caray, Xavi, nos has dejado aquí con la expresión un poco así como helados, ¿no? No sé, pero, o sea, a mí eso son cosas que me indignan, ¿no? Está claro que la policía es necesaria. De hecho, tengo uno de mis hermanos es policía, ¿vale? O sea, es decir, que hablo con conocimiento de causa. Sé que es necesaria y sé que hacen un trabajo magnífico en el 99% de los casos. Pero también sabemos, porque es así, que desgraciadamente en estos cuerpos de seguridad se cuelan descerebrados, ¿vale? Que necesitan un par de guerras para que los maten y los dejen allí ya y se desahoguen, que cuando les das un arma y un poquito de poder, se les va un poquito la olla. Como no pueden permitir los gobiernos que los ciudadanos nos podamos defender y se crea a un señor de uniforme que su palabra va a misa y tenga más valor que la nuestra cuando es palabra contra palabra, ¿acaso son incorruptibles? Entonces, y ahora contestando a la pregunta que tú, o al tema que has sacado tú del robot médico, yo os diré que yo ya no quiero más policías humanos, que quiero robots, porque los robots no mienten y los robots no se saltan la programación. ¿Quieres decir que no entra el factor, pues no sé, personal por las circunstancias que puedas en un momento, y haciendo referencia a lo de Leganés, que aparte pues por sus superiores y compañeros ha habido una crítica total, ¿no?, por el comportamiento tan ilógico y también por la brutalidad dispensada a aquel señor y a su hija, ¿no? ¿Quieres decir de que un robot sabrá comportarse mucho mejor
porque no habrá influencias de estados emocionales en determinadas circunstancias? Yo creo que si bien un robot, y lo he defendido en esta emisora, no es apto para impartir justicia, ¿vale? Porque, digamos, la justicia no se puede ser salomónica y coger a un niño, partirlo por dos para que dos que se pelean por él tengan su mitad. Hay muchos factores y cuestiones que hay que tener en cuenta. De hecho, los abogados, el trabajo que hacen es precisamente, ¿no?, aflorar todas esas circunstancias que pueden afectar a cualquier caso para que el juez pueda ver todos los puntos de vista y todos los prismas. En la aplicación del orden público, ¿vale? Yo, personalmente, es mi opinión, preferiría saber a qué atenerme. Es decir, si a mí me para una patrulla de policía, no tener el culo cortando clavos y permitirme de verdad las expresiones, porque es un tema que me indigna muchísimo, de a ver de qué humor está el policía. Si me ha tocado un policía que es un tío guay, es una persona comprensiva, no ha tenido problemas en su casa, no se está divorciando de su mujer, o simplemente es que es un facha disfrazado porque no le dejaron entrar en el ejército y viene dentro de policía, ¿vale? Y el tío pues está buscando a ver con quién desahogar sus frustraciones. Preferiría tener un robot, porque así sabría y todos sabríamos cómo funcionan y no habrían sorpresas. Todos se actuarían exactamente de la misma manera, según una programación. Nos gustaría más, nos gustaría menos, pero es más, tendríamos la libertad como pueblo para que cambiaran la programación del policía para que fuera como nuestra sociedad quiere que sean, más duros o más blandos. De hecho, las grandes, podríamos decir, superpotencias, están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para crear lo que podríamos decir una especie de élite a nivel de supersoldados y superpolicías. Esto está aquí a la vuelta de la esquina. Correcto, y yo creo que es una cosa que mucha gente como yo la apoyaría. Y mucha gente como yo estoy seguro que la apoyaría. ¿Por qué? Porque pensarlo un momento, la fiabilidad. El tema, lo que dices tú, lo que has dicho, Ferran, no estaría sujeto a emociones. Daría igual si tiene un mal o un buen día. Él actuaría según una programación. Y esa programación, si dice que no debe emplear la fuerza hasta que sea necesario, tampoco tendría la justificación de es que me ha hecho daño. Un policía, ¿vale? Y lo hemos visto en casos como el de Rodney King, cuando aquel señor iba ya por el porrazo número 37, que alegó en el juicio diciendo que es que tenía miedo de que se levantara por si le hacía algo. Bueno, aparte de ridículo y muy risible dentro de la desgracia de lo que le hicieron a aquel señor, de decir, pero ¿cómo le vas a tener miedo si lo tenías apaleado en el suelo? Un robot no tiene miedo a que le apuñalen. Un robot no tendrá miedo a que le disparen. Y un robot no tendrá por qué defender su vida, porque simplemente será un costo en dinero que tendrá que pagar el delincuente que lo rompa. Pero esa justificación, ese miedo, y yo entiendo que en ciertas ciudades, o sea, y vuelvo un poquito al principio, es decir, en Andorra vivimos muy bien. Ser agente de policía aquí, pues no te enfrentas con lo mismo que se enfrenta un patrullero en el Bronx cada día en Nueva York. Obviamente el estrés profesional, el miedo a no volver a casa, que puede sufrir siendo un policía en esas ciudades, no es el que se sufre, por ejemplo, estando aquí o siendo un policía municipal en un tranquilo pueblecito en la Sierra de Madrid o de Galicia. Déjame hacer un apunte, a ver qué opinas, Xavi. Ya que hablamos de esta cuestión, sobre la seguridad ciudadana, en definitiva, ¿y crees que influye que tú detengas un delincuente con sus pruebas y que a las pocas horas esté suelto porque, pues bueno, por la legislación y las leyes permiten que vuelva a salir a la calle? Este policía, cuando ha detenido a aquella persona varias veces, cuando las circunstancias son las que son, esto supongo que debe generar el síndrome de burnout, de estar quemado. Es decir, oiga, yo hago un trabajo que no sirve para nada. Entonces, ¿esto podría explicar determinadas actitudes o comportamientos? Pregunto. Desde luego. No me malinterpretéis. Cuando yo digo, por ejemplo, de que los robots deberían sustituir a los policías, no son todas partes. Abogo sobre todo por las grandes ciudades y aquellos sitios más peligrosos / estresantes para los cuerpos de seguridad. La ley, obviamente, creo que en todas partes pasa igual, y los ciudadanos estamos seguros de que no acompaña las sanciones con la gravedad de los delitos, ¿vale? Que un señor, y no quiero entrar mucho en el tema, esté encerrado, aunque España dice que no hay presos políticos, pero que esté encerrado por expresar unas ideas tanto tiempo, y un violador haya salido a la cárcel antes que él, ¿qué quieres que te diga? No sé, a mí me parece bastante alucinante, ¿no? Es decir, no digo, ojo, que ese señor
¿vale? Si era inocente o no el preso político. Hablabas tú ahora de las elecciones catalanas, ¿no? De estos señores que han estado presos por sus ideas políticas, sino decir, si este señor tiene que estar y tiene que caer 10 años por eso, no puede ser que le caigan 5 al violador que le caigan 50. No sé, creo que estamos todos de acuerdo que nuestra justicia no acompaña. Los cuerpos de seguridad, ¿vale? Sin los cuales estoy seguro que nuestra sociedad se desmontaría y volveríamos al barbarismo en 0, ya lo vimos en los disturbios que hubo precisamente, hemos hablado de Larry King, los disturbios que hubieron en Los Ángeles durante los días posteriores, y al no intervenir la policía, los saqueos, los incendios, es decir, son lo más primitivo de nosotros, y cuando nuestros actos no tienen consecuencias y no hay policía que nos sancione, pues nos volvemos locos perdidos, cromañones, vale. Pero sí que es cierto de que estas personas están sometidas a un estrés y a un miedo que quizás va siendo el momento de que, si la tecnología lo permite, no poner en riesgo las vidas de estas personas en pro de máquinas que no van a tener ningún miedo, son constantes y, sobre todo, les va a dar igual si al preso lo sueltan o no y si lo han pillado 40 veces, porque él es una máquina. Si ha de procesar al mismo tío 200 veces, ella no se va a cansar de cogerlo, ni se va a frustrar, ni va a decir, hombre, otra vez tú, ni se van a conocer. Ya está pasando con los soldados. El tema segundo que nos comentaba Ferran, los militares. Queremos sustituir a los soldados por robots, para que no sufran estrés postraumático, para que no sufran el estrés del combate, etcétera, etcétera. Las calles de cualquier gran ciudad son una zona de guerra, donde hay bandas, hay delincuencia, hay mafias. Tenemos que aceptar de que eso que estamos viendo en los ejércitos, que quieren sustituir a los soldados por robots, lo tenemos que ver en nuestras calles. Bueno, Xavi, tenemos datos. El Reino Unido ya tiene una clara apuesta por la robotización militar para el 2030, y esto está aquí a la vuelta de la esquina. De los 120.000 soldados que tiene operativos en este momento, 30.000 para el 2030 ya serán robots. Estamos hablando de inteligencia artificial bajo órdenes, o ya será de forma autónoma. ¿Tú qué crees? ¿A qué nivel se podrán o qué autonomía podrán tener estos robots soldado? Yo creo que actualmente faltan muchos avances. De aquí a que se implemente ese tipo de tecnología, puede ser que la tecnología nos sorprenda. Eso es todo el desarrollo de la IA. Pero lo que sí que es cierto es de que hoy por hoy, por ejemplo, un avión espía de estos de la CIA, un Predator, estos aviones que salen en todas las películas, así como un poco como un renacuajo con alas, este avión se le marca un objetivo y él, en el transcurso de la misión, puede tomar decisiones como cambiar la ruta, cambiar la altura, dar un rodeo, entrar con otro vector de ataque, según las amenazas que él detecta en el campo, en el suelo, y que puedan amenazar su propia integridad. Es decir, el avión ya toma ciertas decisiones, pero eso sí, tiene un objetivo clarísimo, que es el lanzar 1 o 2 misiles X o hacer unas fotos de una zona muy concreta, ¿no? Entonces, la cuestión de la robótica, ¿vale? No es tanto el hecho de que la tecnología lo permita, no es tanto el hecho de que el gobierno británico vaya a sustituir a sus soldados, de que Japón esté introduciendo ya los primeros R2D2 por allí, policías robots que dan indicaciones y consejos y vigilan, no pises el césped y tal, ¿no? Sino el hecho de quién programa a esos robots. Permíteme, ahora que dices esto tan interesante, ¿quién programa a estos robots? Vamos a hacer lo que hacemos siempre en Sapiens. Vamos a dar un salto en el tiempo, Xavi. El tiempo al final nos da la razón. Lo que parece hoy ciencia ficción, a pocos años vista, acaba siendo pues realidad. Vamos a plantear algo que hemos visto. Hemos visto entre sueños, entre sentido común, entre datos, entre intuición. Vamos a poner un escenario. 2035. Hay una pandemia severa en un país cualquiera. Y resulta que está diezmando el potencial militar de aquel país. Aquel país tiene potenciales enemigos, algunos de ellos infiltrados ya en ese país. Los altos mandos militares, en una reunión en la guarida de la hiena, dicen: ¿cómo podemos hacer frente a esta situación si esta pandemia nos está diezmando nuestros efectivos militares? Y uno de que está en la mesa dice:
Recordad que tuvimos la posibilidad de tener soldados robot inmunes a una pandemia vírica biológica, Xavi. Bueno, yo creo que no hace falta la pandemia para que se lo planteen, ni mucho menos, porque el robot, cuando se implementó en las fábricas por primera vez, la revolución industrial o la revolución de la robótica, hace que los robots entren por primera vez en nuestras vidas en las cadenas de montaje, haciendo trabajos repetitivos, trabajos penosos, trabajos, digamos, que como humano pues no llenan en absoluto y que un robot hacía de forma incansable, autónoma y constante. Pim, pam, poner esta pieza aquí, girar la puerta, pintarla, etcétera, etcétera. Aquí es donde entraban por primera vez los robots. El robot, ya lo he dicho más de una vez, no está más de repetirlo, viene de la palabra polaca, robota, que significa esclavo, ¿vale? O sea, robot es una contractura de una palabra que significa esclavo. Son máquinas sometidas a la voluntad del humano y programadas para hacer algo. Como decía antes, la cuestión es quién maneja el robot. Si ese militar es un militar, en el ejemplo, ¿no?, la guarida de la hiena que ponía Ferran, es un militar, digamos, de los buenos, entenderá que la violencia innecesaria hay que evitarla, que hay que intentar evitar las bajas civiles, y parametrizará a su ejército con una serie de salvaguardas que garanticen que el ejército sirva para lo que aquello que se supone que se crearon los ejércitos la primera vez, que es para proteger a los ciudadanos. Los ejércitos, originalmente, un montón de gente que coge 4 palos y se organiza para pegarle palos a otro, era para defender, pues porque o me estabas robando, o te llevabas a mis mujeres, o, digamos, me estabas agrediendo, y para mantener yo mi status quo en la zona de control. Si el militar que lo coge es uno con más napoleónico, con aire de grandeza, pues obviamente al igual todo esto le da igual. Tú me dices de hacer saltos al futuro, yo te voy a hacer un salto al pasado, la película Robocop. La película Robocop nos pone en un escenario de una ciudad norteamericana donde el crimen está desbocado, donde la policía no tiene medios, donde la policía no tiene recursos, viven atrincherados en sus comisarías y a tiro limpio con todo el que se mueve por fuera porque todo el mundo les agrede porque no tienen fuerza suficiente como para poder hacer imponer la ley. Y aparecen Robocop y sus 2 colegas que se vuelven luego chalaos con armas automáticas ametrallando a todo lo que se mueve. Xavi, bueno, nada más lejos que y de la realidad, porque Rusia en estos momentos, a nivel de soldados robot, es el país que está más avanzado, y me has hecho recordar cuando mencionabas Yo Robot la similitud con el soldado robot ruso Skyboot F-850, ¿no? Conocido como Fedor entre el cuerpo militar, y es que se parece tanto y tanto a los protagonistas robots de Yo Robot que dices, vaya, está ya coincidencia también, pero esto ya existe, están aquí. Claro, no, es una cosa es el hecho de que existe, porque la tecnología lo permite, otra cosa es de que socialmente lo vayamos aceptando o no, y lo más importante, porque no es una cuestión de aceptación, es una cuestión de confiabilidad. Es decir, la máquina no es infalible, eso lo tenemos claro. Cualquiera que tenga Windows sabrá que de tanto en tanto se cuelga y hace cositas raras, ¿vale? Pero, ¿es más fiable que el humano o menos? Yo os he puesto este ejemplo siempre. ¿Subiríais a un avión que estuviera controlado por un ordenador? Y vamos a suponer que el ordenador es impirateable cuando está en vuelo y que ningún hacker le puede entrar, ni con el móvil, ni de ninguna manera, y que él va a cumplir con su programa. Obviamente evitaríamos episodios como el de Germanwings. Obviamente. ¿Pero surgirían de problemas nuevos? Probablemente. ¿Esos problemas nuevos serían más aceptables o menos aceptables que el hecho de que sean humanos los que controlen? Hay un ejemplo, y en los libros de Asimov siempre se da las leyes de la robótica, y hay unos ensayos literarios del mismo Asimov donde él pone a prueba sus propios robots y sus propias leyes de la robótica. Y los robots a veces pues se quedan como dando círculos sin saber qué hacer, ¿no? Imaginaros, y la película de Yo Robot precisamente es un muy claro ejemplo. Si no recuerdo mal, el argumento va de un robot que decide que él tiene más posibilidades de supervivencia que no el niño, que el niño tenía una posibilidad muy baja. Sin embargo, Will Smith, el que interpreta a este policía, tiene un rencor a los robots visceral porque dice que cualquier humano hubiera elegido al niño.
pese a que las posibilidades del niño fueran inferiores. Ese es el argumento del personaje, digamos, su pieza principal de background, ¿no? El por qué el robot se mueve por estadística pura y no por un sentimiento humano. Podríamos programar un humano para que hubiera decidido decir, no salva a la gente por orden de edad. Y obviamente esa, digamos, dicotomía de decisión ya nos hubiera dado. El robot dice, tú eres más joven, pum, te salvo. Uy, te has muerto, tenías pocas posibilidades. Y el otro ni nos lo planteamos. Pero todo se puede aplicar a una decisión lógica. La cuestión es, la robótica, el gran obstáculo que va a tener es que no son humanos. No tienen esa intuición, no tienen humanidad para tomar decisiones. Eso es una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque los hace fiables. Una desventaja porque nunca se comportarán como nosotros. Y esa desventaja la explotarán aquellos que quieren meter a los robots en nuestra sociedad, aquellos que impulsan la introducción de robots policía, de robots soldados, de robots en general, para ejercer control. Para ejercer control. Porque si los robots de repente actúan de una manera sistemática ante un tipo de delito o de falta de un ciudadano, si no somos capaces de que nuestros políticos, y siendo humanos, cambien las leyes para que sean más aceptables o más fiables o fidedignas a lo que la mayoría de la sociedad quiere, porque una cosa está clara, seas del color que seas de derecha, seas de izquierda, seas más liberal, menos liberal, las libertades individuales creo que todos las entendemos igual. Y sin embargo, cuando se nos roban a todos. Luego nos ha hecho mucha gracia esas manifestaciones de la gente pudiente de los barrios ricos de Madrid que salían con sus Mercedes a protestar, digamos, por el encierro y todas esas cosas, ¿no? Los pobres desgraciados nos cebábamos con ellos y decir, claro, como que estarás tú preocupado viviendo en una casa de 400 metros cuadrados con jardín, tu encierro. Yo os digo una cosa, una cárcel es una cárcel. Da igual si tiene jardín o es una habitación de 2x2. Recordad que nuestra sociedad occidental, cuando te quiere castigar por crímenes que has cometido contra la sociedad o contra otras personas, siempre opta por el mismo castigo. Hace tiempo que eliminamos la pena de muerte. Es la privación de libertad. La privación de libertad, señores, la cárcel, sea una cárcel que sea tu casa, tu piso o tu mansión de 1000 metros cuadrados, es una cárcel. Cuando a ti te privan de libertad, que es lo que han hecho las autoridades con la excusa de la crisis sanitaria, privarnos de libertad, lo que han hecho alegremente, señores, es meternos a toda la población en la cárcel. Pero no una cárcel encima pagada por el Estado, no, una cárcel donde tú te pagas tu cárcel y tú te pagas tu manutención, pero que no te veas por la calle. Y siempre lo he dicho, para que esto sucediera antes de esta crisis sanitaria, hacía falta un golpe de Estado y la amenaza de que te volaran la cabeza si salías a la calle. Pero ahora lo hemos aceptado. Y no nos hemos cuestionado. Y ojo, no me malinterpretéis, yo no digo que no sea necesario, pero no nos hemos molestado de exigir que personas cualificadas, y desde luego cuando digo cualificadas no es un señor que se gana la vida vendiendo humo perteneciendo al partido A, B o C, sino un señor que se gana la vida salvando vidas, un virólogo, un catedrático, un consejo de médicos europeos, diga y explique muy bien por qué es necesario tal o tal medida y por qué no hay alternativa. Mientras eso no suceda, a mí me han metido arbitrariamente en la cárcel. ¿Podría ser, Xavi, que de golpe y porrazo se le diera un interruptor o un disyuntor que dijeras, mira, pum, esto ya se ha acabado? Salía un artículo en la BBC, no recuerdo el autor, pero hablaba de que, bueno, que se había hecho el mayor experimento psicológico social de la historia con esto que estás contando. Estoy de acuerdo contigo. Experimento o prueba de control. Y la verdad es que, por desgracia, les ha salido muy bien. Todos aquellos que sigáis las noticias, no las oficiales, sino las que se encuentran en Internet, esas que no quieren que veamos, os daréis cuenta que existen médicos de todos los colores. Que hay médicos que dicen que la mascarilla no sirve para nada, que es totalmente absurdo, y dan sus motivos médicos, y otros que dicen todo lo contrario. Está claro que la ciencia no se pone de acuerdo y, por otro lado, es comprensible.
Esto es demasiado nuevo, lleva poco tiempo, no ha dado tiempo a estudiarlo profundamente como para que la comunidad científica tenga un consenso sobre ello. Entonces, ante la duda, lo que no se pueden imponer son criterios, elijo la A. ¿Por qué? Pues porque me gusta que es de color rosa. Hombre, por favor. Xavi, permíteme, nos quedan 2 minutos de programa, rápido va el tiempo, pero me gustaría que analizaras un dato. Supongo que debido pues, a las circunstancias económicas, la venta de robots en la Unión Europea se ha frenado, pero muchísimo. Pero en China se ha disparado hasta un prácticamente 13%. ¿Esto a qué crees que atiende? A que China no ha seguido con el experimento y ellos su economía y su trabajo diario ha continuado de forma normal, mientras que nosotros hemos parado nuestra economía, hemos parado nuestro desarrollo, no sé si en pro o no del experimento, pero está claro que China no se ha apuntado al experimento. Quizás por una razón, y es que ellos ya saben que esto que estamos probando aquí, ellos lo pueden hacer cuando quieran. Porque si una cosa tiene el régimen comunista chino, es que cuando ellos dicen que cierran una ciudad entera, la cierran y aquí no pasa nada. Y ya está, ese poder siempre lo han tenido. Siempre lo han tenido. Si miramos la historia reciente política de China, ellos siempre han podido. Y son la primera potencia mundial. Quizás algún iluminado ha pensado que si en Europa conseguimos regímenes políticos que controlen a la población de la misma férrea forma que el gobierno chino controla a sus ciudadanos, ¿podremos resurgir y competir con ellos? Espero que no. Bueno, declaraciones que han salido, nada, esto hace horas prácticamente, de JP Morgan, que es lo que decía antes, la pandemia podría terminar en abril. JP Morgan, este todopoderoso del mundo de las finanzas, acaba de hacer estas declaraciones. Vamos a ver si tienen o no tienen razón. Xavi, como siempre, interesantes análisis de esta realidad que nos envuelve, que a veces cabe preguntarse si aquello que decían aquellos científicos rusos y hace tiempo, de que vivíamos en una matrix holográfica, en una especie de universo holográfico, si es que en realidad los robots somos nosotros. Nos quieren convertir en robots, desde luego que sí. Eso no quepa ninguna duda. Despersonificarnos, convertirnos en meras piezas de este meat grinder, de esta máquina de machacar carne que es la sociedad, hacernos productivos, explotarnos mientras seamos productivos y olvidarnos cuando no lo seamos. Eso, lamentablemente, tenemos que intentar cambiarlo y luchar contra ello. Yo siempre os pediré lo mismo, dad un paso atrás, coged perspectiva y mirarlo todo con una visión mucho más amplia y veréis que las piezas encajan, que al final las piezas encajan. La crisis sanitaria puede acabar en abril, claro, porque igual que la he magnificado, puedo coger a los medios de comunicación y 10.000 muertos ser importantes o no serlo, dependiendo del énfasis que yo le ponga. Así que en sus manos está, porque realmente son los que controlan la información. Vamos a intentar hacer todos un esfuerzo por informaros de otras fuentes, pensar, sacar vuestras conclusiones de manera que no se envenenen la mente solo con el mensaje que nos quieren lanzar. Xavi, recordemos al actor Will Smith encarnando el personaje del detective Del Spooner, a tenor de lo que hablabas antes de la película Yo Robot, cuando dice: los humanos tienen sueños, hasta los perros tienen sueños. Bueno, los que tenemos mascotas sabemos que sueñan y sueñan bien, pero no tú. Tú eres solo una máquina, una imitación de la vida. ¿Puede un robot escribir una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una obra maestra? ¿Puede, Xavi? Podría, porque nosotros le hemos enseñado, pero no significa que esté vivo. Xavi Cerro, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Un placer, como siempre, compañeros. Y de lo dicho aquí, pues amigos y amigas, como siempre, por encima de todo, de estos análisis, tengamos razón o no, lo que queremos es que saquéis vuestras propias conclusiones. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.